Buen día, mi nombre es Iván Alejandro Lara Clavijo, soy estudiante de segundo semestre de Ciencias de la Información, Archivística y Bibliotecología, y en estos momentos voy a responder el cuestionario de las 9 preguntas de gestión documental. Primera pregunta, ¿qué es la organización documental? Es el proceso mediante el cual se desarrollan actividades de clasificación, organización y descripción de los fondos documentales de las entidades, respetando el principio de procedencia y orden original de los documentos de archivos, y a su vez es indispensable contar con tablas de retención documental y tablas de valoración documental convalidadas. Este proceso de organización documental está conformado y se clasifica por niveles de complejidad. Estos son bajo, medio y alto. Y el valor correspondiente para estas actividades está detallado en la resolución de tarifas establecidas por el Archivo General de la Nación. Segunda pregunta, ¿qué es la clasificación documental? Esta labor consiste en separar la documentación de acuerdo con unos criterios predeterminados y son los siguientes: clasificación de fondos, clasificación de secciones y subsecciones, clasificación de series y subseries. Cabe notar que todo esto se debe realizar bajo los principios de procedencia y de respeto del orden original, ya que la estructura queda almacenada en dicha clasificación. Asimismo, en la fase del proceso de organización se deben identificar y establecer agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura de la entidad y clasificar los documentos desde los más amplios hasta los más específicos. Tercera pregunta, tipos de clasificación documental. Este proceso es de interés de la entidad productora de los documentos, ya que se necesita conservar la información de tal modo que sea fácil localizar determinado documento o expediente, para lo cual la información debe estar debidamente clasificada y ordenada. Los tipos de clasificación documental son 3 y son los siguientes: ordenación, clasificación y organización. Lo primero, ordenación. Es el proceso archivístico que se realiza dentro de la organización y consiste en establecer secuencias cronológicas y o alfabéticas dentro de las estrategias clasificadas y por lo tanto se encuentra en la fase denominada identificación. La segunda es la clasificación. Es la operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica de los documentos, y es el primer paso del proceso de organización dentro de la fase denominada identificación. Organización, que es la tercera. Proceso mediante el cual las etapas de clasificación y ordenación aplicadas aplica las conclusiones establecidas en la fase de identificación a la estructura de los documentos. Elementos para llevar a cabo la clasificación documental. La clasificación consiste en agrupar jerárquicamente los documentos mediante clases, y 3 son los elementos que podemos considerar en la clasificación de los documentos. Las acciones a que estos se refieren: toda entidad es creada con unos fines, para lo cual se dota de unas atribuciones o competencias suficientes como para lograr dichos fines. La estructura de la dependencia que los produce.
Cualquier entidad necesita una organización para conseguir sus fines, es decir, una estructura organizativa que le permita un funcionamiento idóneo. Este es un elemento que no es directamente de la entidad, sino de los asuntos o materias que cada cual crea, tanto en sus actividades como en su organización. Quinto, ¿qué es un cuadro de clasificación documental? Es un instrumento archivístico que refleja y expresa en el listado de todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación. Este instrumento permite la clasificación, descripción y jerarquización archivística en la conformación de las agrupaciones documentales. Sexta pregunta. ¿Qué es una tabla de retención documental? La tabla de retención documental se puede definir como el listado de series con sus respectivos tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Esto quiere decir que la tabla de retención documental se considera como un instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad de importancia en los términos de tiempo de conservación, preservación y qué debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. Séptima pregunta. ¿Qué es una tabla de valoración documental? Es una de las herramientas más importantes en el programa de gestión documental, cuyo objetivo se centra en la revisión y planeación de información, con el fin de establecer de manera objetiva el destino de los documentos en unos tiempos de registro. Es decir, revisa, plantea y evalúa la importancia de cada documento para determinar su permanencia dentro de los archivos de la empresa. Esta herramienta nos proporciona varias ventajas, como determinar en el área de archivo la disposición de la acumulación documental con el fin de verificar por conceptos primarios o secundarios la necesidad de mantener o no ciertos documentos o información. Su uso también nos permite estipular tiempos, guiar al área de archivo en el manejo de los documentos, garantizar el derecho a la información, favorecer la selección documental y analizar la adecuada conservación de los archivos. Pregunta número 8. ¿Qué es una serie documental? Es un conjunto de archivos que tienen el mismo tipo documental y forman parte de las secciones o subsecciones de una misma unidad, y a su vez son archivados, conservados, utilizados, valorados, transferidos o eliminados de una entidad. Las series documentales tienen rasgos distintivos con el fin de facilitar su identificación, como por ejemplo, son únicas y reflejan actividades realizadas por una unidad, por lo que es importante establecer qué funciones cumple cada dependencia. Pregunta número 9. En estos momentos voy a hacer una breve explicación de las series documentales, que son historias laborales, historias clínicas y contratos. La primera es historias laborales. Esta serie documental se ordena de manera cronológica, es decir, el primer documento debe ser el de la fecha más antigua hasta el último documento, que debe ser con la fecha más reciente de acuerdo a su trámite o principio de orden original. Los documentos de historias laborales deben quedar libres de material abrasivo, ganchos de cocedora, clips y demás elementos metálicos, con el fin de evitar el deterioro físico y biológico de la documentación. Segundo, historias clínicas.
Todo prestador de servicio de salud debe realizar el proceso de apertura de historias clínicas y debe reunir toda la información de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Los documentos de cada historia clínica deberán estar ubicados en carpetas individuales de manera que el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último la fecha más reciente. Dichos documentos se registran en el formato de inventarios, lo cual evitará la pérdida o ingreso indebido de documentos. Tercero, contratos. En esta serie documental se debe disponer y revisar las tipologías documentales reflejando el orden original en las tablas de retención documental según cómo se desarrollen cada una de las etapas de una contratación, iniciando con la etapa precontractual, contractual y la postcontractual, de tal manera que se puede identificar en las tablas de retención documental la ordenación documental. Espero que el desarrollo del cuestionario haya sido de su agrado. Un feliz día.